Una persona que me encanta usar los algoritmos y esos algoritmos me permiten hacer una secuencia lógica del pensamiento cuando tengo un caso. Entonces, cuando voy a elegir y en la definición de un procedimiento, cuando voy a elegir un paciente para cirugía de glaucoma, pienso si lo que yo necesito es aumentar el flujo de salida o disminuir la producción de humor acuoso. Estoy hablando en términos generales que puede ser aplicado básicamente en la primera parte del flujo a la izquierda para el paciente con glaucoma de ángulo abierto y cuando necesito aumentar el flujo de salida o tengo colectores funcionantes o supongo que tengo colectores no funcionantes. En presencia de colectores funcionantes, cualquiera de los mix que van al canal está perfecto, o un Kahoot Dual Blade, o AVIC, o GAT, que son los procedimientos que tenemos nosotros. Y yo, por supuesto, voy a hablar de los que tengo experiencia, porque hay algunos que no he hecho nunca. Y cuando los colectores no están funcionantes, vamos a cirugías que requieren una potencia hipotensora más grande, como las trabeculectomías o las válvulas, y dentro de los mix supracoroideos o los mix subconjuntivales que todavía no tenemos en Colombia. Si lo que requerimos es disminuir la producción de humor acuoso, podemos irnos hacia la endociclofotocoagulación, que no tenemos en la Sociedad de Cirugía Ocular, o a la ciclofotocoagulación transescleral, ya sea con la sonda tradicional G6 o con la sonda de micropulso. Otra forma de decidir cuál procedimiento se va a hacer o debe ser la intervención adecuada para un determinado paciente depende de la severidad del glaucoma, teniendo en cuenta que a mayor severidad del glaucoma, cuando el glaucoma está progresando, cuando no se ha logrado un control, se requiere una menor presión objetivo y el procedimiento es diferente. En presencia de un glaucoma de leve a moderado, que idealmente vaya a ser llevado a cirugía de catarata, yo no tengo ninguna duda en presencia de un ángulo abierto de combinar esta cirugía con una cirugía mínimamente invasiva por su capacidad para controlar un tiempo la enfermedad, ganar tiempo, evitarle al paciente una cirugía más grande, preservando la anatomía por si requerimos ya sea una trave, ya sea una válvula, y haciendo que el paciente tenga una recuperación y un regreso a su vida laboral y funcional también mucho más rápida. En general, los consejos y los detalles que recomiendo tener en cuenta, y yo solo tengo experiencia con dos mix, que son el iStent Inject y la nueva versión, el iStent W y el Kahoot Dual Blade. En términos generales, hay que tener la disponibilidad, contar con el recurso técnico, con el recurso humano. La instrumentadora es tremendamente importante para pasar los elementos de manera apropiada, para que sea un apoyo en esa cirugía que es de tanto detalle. Hacer la inclinación del microscopio y de la cabeza del paciente para lograr una adecuada visualización. Estoy hablando de los mix que van al ángulo. Y estar cómodos, no empezar si no hay una comodidad y si no hay una adecuada visualización, y por supuesto jamás seguir ante una magnificación insuficiente o ante una visualización que no sea la apropiada, porque vamos a fracasar sin ninguna duda. Consejos prácticos: tener lentes de repuesto, el lente de preferencia para goniocirugía, conocer por supuesto la anatomía del ángulo es fundamental, y a veces se aconseja hacer gonioscopias intraoperatorias en pacientes con catarata, inclinando la cabeza solo para familiarizarse con la posición y con la visualización. Yo recomiendo tener siempre, y siempre lo hago, unas pinzas de vitrio, una Serrat o cualquier microforceps
en caso de que lo requiera, y tener recargas cuando estoy implantando un Inject. En el dispositivo Inject, ustedes saben, pues vienen dos dispositivos en el inyector desechable y existen 4 posibilidades de disparo. Y por eso a veces uno guarda los disparos viejos, como ustedes ven acá, por ejemplo, este tenía 2 usos y yo guardo esos 2 usos que quedan por si los llego a necesitar y ya lo voy a mostrar. Vamos a mirar este caso clínico que es muy práctico, es un hombre, un abogado muy activo, con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, con 3 medicaciones, controlado, con una combinación fija, un análogo, un espesor central corneal promedio normal, y me lo remite un colega para manejo de glaucoma y de una catarata subcapsular posterior central. Estas eran las agudezas visuales mejores corregidas del paciente, sus nervios ópticos y el defecto focal en un ojo claramente más grande que en el otro, pero iba a ser llevado a cirugía de catarata y qué mejor momento que ayudarle al paciente para reducirle medicación que hacer una cirugía combinada con Inject. Entonces, este fue el procedimiento de este paciente número 1, donde la FACO es una FACO absolutamente convencional, sin nada interesante, simplemente recordar sacar siempre el viscoelástico de detrás del lente. Al principio usaba este lente y por eso tengo este video, que es el lente de 3 apoyos. La visualización era perfecta y aquí voy a parar, sobre todo para los residentes, en donde les recomiendo siempre tener muy presente la posición del dedo en el inyector en la parte posterior para retraer la manga y sin retraerla obviamente hasta no entrar a la cámara anterior, y luego vamos a pasar la posición a el botón obturador, que es el de adelante, cuando ya estamos en la posición adecuada. Entonces apenas nos acercamos de manera perpendicular al trabéculo, miren mi mano haciendo la inyección, manteniéndolo durante el disparo. Debe haber algo de reflujo de sangre que indica que estamos dentro del canal, y luego nos desplazamos hacia el lado que nos sea más cómodo, siempre ubicándonos en la región nasal, que es donde tenemos mayor número de colectores. Entonces estos dispositivos trabeculares van directamente al canal y hacen que podamos lograr una o reducción de medicamento o también una reducción, digamos, o un control mayor de la presión intraocular potenciado con los medicamentos. Generalmente no les prometo a los pacientes que les voy a retirar medicamentos, sino que vamos a hacer un tratamiento coadyuvante en la terapia médica que ella tiene y voy reduciendo según cómo se presente. Esto es al primer día postoperatorio de ese paciente. Esta paciente es una paciente que la muestro porque es interesante, es una paciente con glaucoma de ángulo abierto, perdóname, con glaucoma primario de ángulo cerrado, a quien se le había hecho iridotomía, iridoplastia. Yo la conocí para la FACO, yo le hice la FACO, ella traía unas iridotomías perfectas, unas iridoplastias perfectas, y un año antes le hice FACO. Ella no toleraba absolutamente nada, tenía unas reacciones increíbles con los medicamentos, pero en el ojo derecho la presión era de 18. En aras del tiempo no traigo los exámenes porque pues vamos a dedicarnos a la cirugía, y en este caso lo que quiero mostrar es que hice una cirugía de Inject con el lente que más me gusta ahorita, que es el lente desechable, porque lo manipulo mejor. Eh, no sé por qué tengo mejor visualización y tengo normalmente 2 o 3. Miren, acá se alcanzan a ver las cicatrices de la iridoplastia de esa paciente, pero como era pseudofaca, había tenido la iridoplastia, la visualización del trabéculo era pues bien interesante y me permitía hacerle, y esto lo hice como un procedimiento standalone. Entonces no siempre se hace con cirugía combinada de facoemulsificación, es lo ideal para que el paciente no tenga otro
procedimiento, pero si yo requería una potencia hipotensora pequeña, le puedo ahorrar la trabeculectomía y dedicarme a controlarla hasta que la situación se salga del contexto y ya requiera una cirugía más grande. Esta es la situación inmediatamente postoperatoria y este es el resultado después de unos 8 días más o menos después. Este es otro caso de la posición ideal de los dispositivos a nivel trabecular. Y con este otro video quiero mostrarles por qué uno debe tener algunas recargas y también algunas pinzas de vitrio por si se necesita. Cata, ¿puedo interrumpirte? Todo el tiempo, me parece perfecto porque estamos en familia. Quería preguntarte, ¿siempre haces este procedimiento posterior a la FACO? ¿Nunca lo haces previo? Sé que se puede hacer clemencia porque lo he visto, pero yo me siento mucho más cómoda porque tengo mayor amplitud de la cámara, porque sé que no voy a lesionar ninguna estructura y porque ya después de colocar el Inject, como ustedes vieron, ya había sacado el viscoelástico de atrás, es sacar el viscoelástico de adelante y ya se acabó la cirugía, poner el punto. Perfecto. Pero yo he visto otros colegas en congresos que lo hacen al contrario, pero a mí me gusta así. Gracias. ¿Tú cómo lo haces, Clemencia? Yo la verdad he puesto solamente 2 veces y lo hago también al final. Es más Tenemos, cómodo. tenemos es una limitación grande, digamos, a nivel de hospital y es los costos, ¿no? Son muy altos. Son muy altos y las EPS pues realmente no cubrirían un procedimiento de estos. Entonces esa es una limitación grande que tenemos a nivel de hospital universitario. Sí, eso es verdad. Ya hay algunas medicinas prepagadas que lo cubren y sin embargo hay incluso medicinas prepagadas que no lo cubren. Si alguno de los residentes presentes quiere interrumpirme, de verdad siéntanse absolutamente libres que esto es como bien conversadito, es más rico. Y seguimos. Entonces, aquí está este video acá al principio no se ve muy bien, pero este inyecte estaba exactamente en el espolón escleral, lo puse yo, no me quedó pues bien puesto y entonces tenía que retirarlo. Entonces entré a cirugía, además era la más recomendada del planeta, una paciente que venía de una ciudad, etcétera. Entonces, ay, me puse a hablar y aquí no mostré. Entonces, lo que hago con la pinza, me voy a retroceder un poquito, es que lo desinserté y lo dejé flotando en la cámara anterior para con uno de las recargas de un inyector ya usado que tenía 2 disparos, volverlo, me tomó muchísimo trabajo insertarlo, yo creo que fueron como 5 o 6 intentos, pero por supuesto el video está editado y luego entonces ya ahí se alcanza a ver un poco del reflujo de sangre que indica que la posición del dispositivo en este momento ya estaba en la ubicación adecuada. Entonces no hay que dejarlos donde no es y no hay que tener vergüenza porque esta cirugía es una cirugía muy artesanal y cuanto mayor detalle tiene uno y mayor precisión, el resultado para el paciente es mejor. Entonces a mí no me da vergüenza decirle que tengo que entrar otra vez a reacomodarle el dispositivo y lo he hecho varias veces. Esta es una foto de uno de esos casos donde se me perdió un dispositivo. Yo no sé si alcanzan ustedes a ver acá que hay 3 dispositivos. Y la razón de tener 3 inyectes es porque puse el primero, el segundo dispositivo se me quedó engarzado, luego traté de sacarlo y lo perdí. Y entonces siempre hay que tener un inject atrás de backup listo porque el paciente no tiene por qué llevarse un solo implante. Entonces, como me pasaron uno nuevo, pues entonces le puse 2 y el paciente quedó con 3. Y como sabemos, en los múltiples estudios, las presiones bajan más cuando hay 3 dispositivos, situación que no es fácil para nosotros.
Con todo esto quiero un poquito decir que nosotros no somos el mismo cirujano todos los días, a veces estamos más hábiles, a veces estamos menos hábiles y hacemos trabajos diferentes con casos que sean similares. Lo mismo los pacientes tampoco son los mismos y la invitación en los casos de estas cirugías que uno está empezando es buscar el acompañamiento de alguien que vaya un poco más adelante que uno para tener el soporte y sentirse bien. En cuanto a Kahoot Dual Blade, no tengo muchos casos, creo que tengo 12 casos de Kahoot. Todos ustedes saben qué es, no voy a hablar mucho, pero es una doble cuchilla en donde vamos a hacer una goniotomía interno, de abordaje interno. Es una doble cuchilla que tiene la capacidad de entrar y hacer una excisión del trabéculo, también en el cuadrante nasal, para evitar el lugar de mayor resistencia, que como sabemos es la pared interna del canal. Entonces, al retirar el trabéculo, vamos a quedar directo al canal y este es uno de los videos en donde la visualización también debe ser muy adecuada. Hay varias formas de hacerlo. Una es esta, que es la de introducir o sumergir y avanzar, en donde uno corta la primera parte y luego retrocede para llegar idealmente hasta el lugar donde hizo el primer corte. Ahí debe quedar el trabéculo, la tira de trabéculo flotando en la cámara anterior, creo que ahí se alcanza a ver, y luego con una pinza Serrato, una pinza de vitrio, uno la debe retirar. Como en este video no se vio muy bien el retiro, tengo un clip que es un poquito mejor, en donde se alcanza a ver y es normal que haya todo ese reflujo de sangre que se controla colocando viscoelástico. Aquí está la tira de trabéculo flotando y vamos a retirarlo completamente de la cámara anterior para que no se vuelva a adherir ni haga o fibrosis o cicatrización. El resultado de esta cirugía es bastante bueno, pero pues hay que advertirle al paciente que con el tiempo puede fallar y lo que uno observa en la lámpara de hendidura al hacer la gonioscopia es el lugar donde hizo la goniotomía. Cuando estamos ante un glaucoma más avanzado o más severo o que está en progresión, que no está con control, se requiere menor potencia hipotensora y entonces necesitamos ya de una cirugía diferente como una trabeculectomía o como el implante de una válvula, en Colombia pues una válvula de AMED. Claves importantísimas, siempre tratar la blefaritis, hacer manejo de las enfermedades sistémicas, especialmente si el paciente es hipertenso, suspender los anticoagulantes y nunca entrar con presiones mayores a 30 porque el canal va a estar colapsado y además de eso vamos a tener la posibilidad de un sangrado, entonces hacer el manejo preoperatorio con inhibidores de anhidrasa carbónica o con manitol si se requiere, pero procurar no entrar con presiones mayores de 30. Procurar, muchas veces nos toca y pues lo hacemos. La trabeculectomía merece una mención especial porque es la reina de las cirugías nuestras, la que mejor tenemos que saber hacer. Mi técnica de cirugía de trabeculectomía es muy similar a la que aprendí de mi profesor, del doctor Álvaro González Fernández, también profesor de allá, y quiero pues mencionarlo, y solo he hecho algunas modificaciones a la técnica. ¿Yo qué debo decir de la trabeculectomía? Que debe ser una técnica precisa, cada quien hace la suya y coge un poquito de aquí y un poquito de allá, pero lo importante es hacerla con delicadeza y nunca correr. El doctor González me decía, Cata, no corra, no hay afán, lo importante es que quede bien hecha. Entonces yo puedo hacer una faco muy rápido, pero soy bastante lenta en las trabeculectomías. Entonces voy a mostrarles lo que para mí es importante. Disección cuidadosa de la conjuntiva con una pinza de Hodgkins. No utilizo otra pinza para colocarla, casi ni lo agarro, simplemente lo engancho.
Luego coloco la mitomicina. Solo voy a poner los pasos que son tal vez más importantes. La mitomicina bien posterior, el colgajo conjuntival, pues como vieron, con base en el Fornix, y protejo durante los 3 minutos de aplicación de la mitomicina el limbo para evitar un seidel tardío. Después de que he tallado el flap de espesor parcial, como ustedes saben, me aseguro de que no haya hiperfiltración. Prefiero tener que cortar puntos con láser y no tener que cinco ustedes Cata, se nos fue el sonido. necesiten. ¿Se fue el sonido? Ya ahorita, Aló, ya ahorita sí, ya. Clemencia. Sí, ya te oímos. Hola. Sí, ahí estás, ahora sí. ¿Otra vez? Fue Sí, algo en el internet porque me salió un letrero que la conexión estaba inestable. ya. Entonces, me alcanzaron a oír que ponía un nudo de Terry, ¿cierto? No, eso no lo alcanzamos a oír. Ok, solo el final de la cirugía, lo que hago es que hago un nudo de Terry. ¿Todos conocen el nudo de Terry? Yo creo que no, pues debes explicárnoslo, No, por doctora. No es fácil, no es fácil de explicar. Aquí nada más es un nudo. Déjenme trato de retroceder un poquito, en donde si yo pongo, voy a pararlo un segundo, paro acá, en donde si yo muevo hacia adelante, con el cabo hacia adelante, yo lo que hago es que le doy tensión a la sutura. Mientras que si suelto, si la quiero soltar porque me quedó muy tensionada, yo tendría que explicarlo, se lo puedo enseñar a Natalia con un cordón de zapato el martes, si Natalia estás en cirugía. Eh, Listo, doctora, gracias. Ahora, ¿me escuchan? Sí, Sí. Sí, Bueno, señora. entonces la ventaja de ese nudo es que con el cabo distal yo la conjuntiva sea hermético. Y si lo jalo del cabo proximal, el nudo se suelta. Es como, eso tiene un nombre. El otro día alguien me dijo que eso tenía un nombre, pero bueno, el que lo describió es el doctor Terry y se llama el nudo de Terry. Siempre uso esa sutura. Uno la puede ensayar en una faco en el túnel. Abelito, ¿sabes cuál es el nudo de Terry? Sí, es un nudo autoajustable. Usualmente uno Es con el autoajustable. cabo pues más largo eh, pues ajusta la tensión y es súper útil en procedimientos como no solamente de glaucoma, sino también en los trasplantes cuando uno quiere dejar la misma tensión en todos los puntos. Y tiene una pero Cata, característica y es, dime, no entendí, ¿es para cerrar la conjuntiva? sí, es en la conjuntiva. Listo. Ahí estaba, pero es que lo adelanté mucho. Tiene una característica además y es que, muy importante, y es que es más atrás, un segundo, cierre hermético, ahí está, fíjense que yo solo jalo el segmento distal para dar la tensión, no lo tracciono, y lo mismo acá, entonces los dos del limbo, este y este, son dos nudos de Terry. Tiene una característica y es que el punto, el nudo es pequeñísimo, por eso veo que Abel los usa en trasplantes porque enterrar ese nudo es suavecito. Mm, tendríamos que hacer es muy fácil de hacer, o sea, lo que pasa es que aquí no soy capaz de explicarlo cómo se hace, porque hay que hacer una lazada por encima, luego una lazada por debajo y luego anudar dando tensión con el cabo distal. Lo que uno busca en la trabeculectomía, en una trabeculectomía bonita, es que la filtración sea posterior, para que no haya una ampolla redundante, una ampolla voluminosa ni bultosa que incomode al paciente y que tienda a fallar.
En cuanto a la aplicación de la mitomicina, no hay mucha diferencia entre colocarla en la efectividad de la trave, en colocarla subconjuntival en esponja o inyectada. Yo la sigo poniendo subconjuntival con esponjitas redondas, pero eso ha ido evolucionando y muchas personas ya dieron el paso a inyectarla en la parte posterior. Yo no sé tú, Yo Clemencia. soy una de ellas, yo la inyecto, hago Sí, una sí. dilución con lidocaína sin epinefrina y la pongo subconjuntival. Esto me facilita la disección de conjuntiva y tenon cuando hago el colgajo conjuntival base Fornix. Entonces, realmente no he notado que haya complicaciones al usarla así y me lancé a hacerla así porque con las esponjas a veces tenía como las ampollas estas que tú acabas de decir que son desagradables, que son limitadas, que son anteriores, que son levantadas, que son quísticas. Entonces, ¿Y dónde lo inyectas exactamente, Clemencia? lo inyecto subconjuntival, más o menos como posterior a la escotilla escleral que tú talles. Y con Ok. un hisopo, con un hisopo, con una esponjita, lo difundo en la conjuntiva. Tiene además la ventaja que uno no tiene que esperar esos 3 minutos eternos, que son los 3 minutos más largos de cualquier cirugía, cuando uno está ahí parqueado esperando el efecto de la mitomicina. Yo no lo he hecho, pero digamos que lo que se ha mostrado es que el mundo está girando a hacerlo así, como tú lo haces, a inyectarlo. Aunque el resultado en cuanto a la supervivencia de la trabeculectomía parece ser la misma. Sí, da lo mismo, realmente. Bueno, pero es interesante. Hay que tener especial cuidado en las trabeculectomías de pacientes con cámaras muy pandas, con ojos pequeños, con ojos facos, también en los extremos como son los miopes altos o los pacientes vitrectomizados. Y lo que uno no espera en una trave son estos resultados que todos tenemos al otro día de cámaras pandas, de hipotonías severas con pliegues en la córnea. Y el último mensaje y el último detalle de una trabeculectomía es siempre, siempre estar disponibles. No podemos operar una trave e irnos de viaje, operar una trave y salir, porque uno no sabe, uno la ve divina al terminar y al otro día tiene sorpresas. En cuanto al implante de válvula de Ahmed, también hay pequeñas cositas que son importantes y es disecar muy bien el espacio subtenoniano para introducir la válvula y hacer el anclaje de la válvula. Yo lo hago entre 8 y 9 milímetros según el tamaño del ojo. Hay unos que llegar a 9 milímetros es perfectamente imposible. Con la seda de 7.0 reviso la ubicación y después de estar segura de la estabilidad del plato valvular, entonces ahí sí, pues uno procede a hacer la tunelización. Soy de las que hace parche de esclera y por lo tanto hago un túnel muy cortico, perdónenme ahí todo ese poco de nudos en la edición, hago un túnel a 3 milímetros inyectando viscoelástico, yo mismo doblo la aguja 23 y inyecto un poquito de viscoelástico, mejor no mucho porque a veces hace mucha resistencia en la introducción del tubo. Y en este video lo que quiero pues mostrar, porque pues todos ustedes lo saben, es que a veces lo diálisis. Cata, Y aquí se nos fue otra vez la señal. otra vez. Quedamos cuando ibas a meter el tubo. Ok, entonces voy a echar un poquito hacia atrás. Entonces, aquí estoy, ahí, ¿ya me escuchan? Sí. Introduciendo el tubo, dije con la ayuda de una espátula de ciclodiálisis que entró por acá,
para retraer el iris. Como me dio trabajo, ustedes vieron como se dan cuenta, el tubo me iba quedando bastante largo. Entonces no quería hacer ningún otro intento de volverlo a sacar para recortarlo. Y lo que hago es que le hago una combita acá al trayecto del tubo para estabilizarlo y no tener que volverlo a sacar y a recortar. Y ahí lo estoy fijando con esa pequeña comba, con esa pequeña curvita. Como les decía, hago parche de esclera que lo suturo con nylon 9 ceros y luego el cierre de la conjuntiva común y corriente que quede lógicamente hermético y lo hago con Vicryl 8 para no tener que retirarle puntos al paciente. Ese es un ejemplo de una válvula clásica con el tubo en la cámara anterior siempre que se puede, 3 ejemplos de 3 pacientes aislados míos y este es el trayecto recomendado cuando se está entrando entre pequeña irse paralelo en la esclera, cuando ya uno va a entrar a la cámara anterior, en el caso de que lo va a poner en cámara anterior, hacer una inclinación y es aconsejable soltar el reparo para poner el ojo en posición primaria y es un detalle importante para los residentes para que el tubo y la tunelización queden en el plano adecuado y no cuando el ojo está traccionado hacia abajo, porque vamos a quedar muy en el plano del iris. Ejemplos de tubos que indicamos en casos de glaucomas secundarios. Aquí está el tubo, como este caso de un paciente con una dispersión pigmentaria severa, que además le pusieron un lente trifocal y debo decir que no lo puse yo porque pues no le pondría un paciente trifocal a un dosis. Yo actualmente estoy usando antimetabolitos que no los usaba antes y uso desde muy temprano supresores del acoso para disminuir todo ese factor inflamatorio que lleva al humor acoso y que hace que las válvulas nos estén fallando por quistes de Tenon muy densos que hacen que tengamos que ir a destechamientos de válvula, a destechamiento del quiste de Tenon. También tener cuidado especial en los pacientes que tienen recuentos endoteliales bajos, en cuyo caso siempre existe el recurso de poner el tubo retroiridiano en sulcus con el bisel lateral o con el bisel hacia abajo. Si vamos a hacer procedimientos sobre el cuerpo ciliar, cuando quieran paro, porque es que son las 8:12. No, dale, dale. No, doctora, tranquila. Ya en realidad queda algo muy breve porque pues hablar de procedimientos sobre el cuerpo ciliar simplemente los voy a mencionar. No tienen un truco especial, lo único decir que antes se usaban solo como procedimientos ciclodestructivos y ya no lo son tanto, uno lo puede usar incluso antes de una trave, antes de una válvula, si está usando la sonda nueva, la sonda MP3, que hace un descanso en los pulsos, no hace una onda continua y por lo tanto enfriamiento del tejido con un mecanismo de acción doble que disminuye la producción de humor acuoso por efectos sobre los procesos, sobre las células pigmentadas de los aumentando el flujo de salida por la vía uveoescleral. Y en cuanto a trucos importantes, los parámetros han cambiado desde que empezamos. Clemencia tiene bastante experiencia y hemos ido aumentando las potencias por recomendación a casa y antes hacíamos 10 segundos por hemisferio y yo estoy haciendo actualmente 10 segundos por cuadrante.
Aquí hay un cortísimo video, esta ya es con la sonda nueva, que es la sonda revisada, respetando las zonas de tratamiento. Acá hubo una trabeculectomía fallida y haciendo el deslizamiento en el tiempo mucho más corto, evitando zonas de hemorragia, si ha habido tubo o una válvula. En cuanto al tiempo de utilización, si tenemos presiones menores a 30, podemos usar 40 segundos por cuadrante, mayores de 30, entre 45 y 50 segundos por cuadrante. El reto más grande de los cirujanos que hacemos glaucoma es realmente el glaucoma de ángulo cerrado. Son casos que son difíciles, que se tienen que combinar con cirugía de catarata, y no voy a hablar de la enfermedad por cierre angular, que es compleja, es mi tema favorito dentro del glaucoma. Me apasiona solo decir que cuando cogemos la enfermedad en el primer estadio, logramos realmente detener el curso natural de la enfermedad para que el paciente llegue a un cierre angular primario agudo. En estos pacientes de cierre angular primario, nadie duda que hay que hacer o una iridotomía o una iridoplastia, si es el caso. Y en los casos en donde hay una normalidad clásica en el segmento anterior, con sinequias periféricas anteriores, estas fotos son mías, ya estoy muy orgullosa porque ya aprendí a tomar fotos de ángulo. Antes tenía que pedirle a David Medina que las tomara y ya lo logré con sus instrucciones. Entonces, soy feliz de presentarlas y uso el siguiente algoritmo para el glaucoma primario de ángulo cerrado, y es el algoritmo del doctor Thomas. Yo lo publiqué en los libros de glaucoma en Latinoamérica con permiso del doctor Ravi Thomas. Ante una iridotomía, un glaucoma de ángulo cerrado, una iridotomía o iridoplastia, si el ángulo no abre más de 180 grados o el ángulo abre 180 grados. Si abre, pues hacemos manejo médico. Si el ángulo no abre y la presión no está controlada con medicamentos y el cierre es de tipo aposicional con catarata, pues lo que hay que hacer es una FACO y seguramente nada más. Pero si el cierre es sinequial, con sinequias de más de 180 grados, sin catarata, lo que se hace es una trave. Pero si tenemos catarata, lo que hay que hacer es una facotrave o una faco más gonio sinequiolisis. Entonces, con ese algoritmo uno sabe exactamente qué tiene que hacer una vez bien ha evaluado el paciente. Hacer facotraves combinadas, no voy a entrar en eso, son más efectivas en el control de la presión, pero tienen muchas más cámaras estrechas. Uno puede llegar a ver esto y uno dice, uy, ¿quién fue el que le hizo ese desastre? ¿Cómo quedó después de una FACO? Y ese paciente pues lo operé yo, y esta fue la cirugía en donde solo les quiero mostrar unos pedacitos muy corticos. ¿Me están escuchando? Sí, pero por rato sí se va la señal. Ay, Dios, ¿y qué será? Aquí ya no me volvió a fallar el internet. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahorita sí te oímos bien. Ok. Entonces, esto era una FACO normal de un paciente con un cierre angular que había tenido iridotomía, que sus hermanas habían tenido una cirugía de catarata por cierre angular facomórfico, y la cirugía fue el desastre que hablamos ahorita al principio, y no podía seguir bajo ninguna circunstancia. Hago pequeños adelantos y ahí estoy en espera hasta que llegó Alberto León
quien hizo la vitrectomía y después de la vitrectomía, pues entonces con la ayuda de unos retractores, siempre que tengan el iris saliéndose, procuren tener unos retractores ahí que lo ayudan a estabilizar para poder terminar el procedimiento y digamos que poder implantar el lente que quedó completamente en el saco. Quiero que al final miren toda esta desinserción tan horrible, pero el ojito realmente es bastante agradecido, una burbuja de aire para mantener la cámara y este es el resultado del paciente ya un tiempo después con una visión de 20/30. El cierre angular primario agudo es siempre y organizado al paciente en la fase aguda. Otra vez se fue. ¿Me escuchan otra vez? Sí, sí, ya Sí, te vimos. doctora. No sé qué está pasando y yo aquí lo veo que está a tope, pero ya voy a acabar. Entonces, estos pacientes requieren manejo quirúrgico. Muchos de estos casos se deben combinar con facotrave, pero yo particularmente he tomado desde hace un tiempo la decisión, y ahorita lo conversamos con Clemencia, de si tengo la posibilidad de hacerle una faco con una gonio-cinequiolisis a estos pacientes, difiero la trabeculectomía para después, porque tiene mayores riesgos intraoperatorios y obviamente el manejo después es postoperatorio y las posibilidades de complicaciones son mayores. Y luego de un episodio agudo, nunca jamás olvidar, y en general en ningún paciente con glaucoma, estar preparados y siempre para proteger, contar con los recursos para manejar la pupila y especialmente para hacer una rexis que sea perfecta y eso nos garantiza que la cirugía puede llegar con todos estos cuidados a feliz término. Y hasta aquí he terminado. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Cata, por todos esos conocimientos y por todos esos tips o cosas que nos has dejado claras. Yo quisiera hacerte una pregunta y es, he tenido bastantes complicaciones cuando pongo válvulas en pacientes miopes altos. Quisiera que tú me contaras tu experiencia con este tipo de pacientes. También, Clemencia, los miopes altos son el otro extremo y la razón es porque tienen escleras laxas y muy delgadas. Entonces, hacer una traba en un miope alto también es un problema. Hay zonas a veces de incluso de escleromalacia. Lo que yo hago con las válvulas es que en esos pacientes, para evitar, por ejemplo, hipotonías, procuro idealmente que sean pacientes que ya sean pseudofacos. Me siento mucho más tranquila. Si no lo son, pues no hay más remedio que poner el tubo en la parte de adelante. Y una opción para evitar una hipotonía es hacer una sutura del tubo con un material absorbible, hacer un túnel un poco más largo y verificar que me quede absoluta hermética la conjuntiva. O sea, sí, yo estoy también optando por lo mismo, poner un Vicryl en el tubo y, y dejarlo amarrado por un tiempo y que se Amarrado, reabsorba él solito, sí, porque tenía muchos correcto. desprendimientos coroideos en los posoperatorios con desenlaces no muy agradables. Y Clemencia, si los tiene uno con una válvula, imagínate cómo serían con una trabeculectomía. Sí, Son peores. Yo en muchos casos estoy optando por hacer válvulas antes que una trave en ciertos pacientes, yo como por también. ejemplo el paciente de esa dispersión pigmentaria que les mostré tan horrible. Yo no le quise hacer, ese paciente no tiene trave, le puse una válvula de una vez. Sí, acá es muy importante también decir que la cirugía de glaucoma muchas veces mm, es dispendiosa intraoperatorio,
pero es más dispendioso manejar el posoperatorio. Y lo que tú decías es muy cierto. Cuando uno hace esta cirugía no debe salir, uno debe ser responsable siempre de estos pacientes porque el posoperatorio hay que saberlo manejar. Y yo encuentro que esos posoperatorios son de cuidado, son de citarlos muchas veces, son de aprender a manejar los medicamentos, los antiinflamatorios, el uso de la suturolisis, el uso de los antimetabolitos subconjuntivales. O sea, son pacientes, por eso es que el glaucoma no le gusta a mucha gente porque es de entregarse completamente al paciente. Completamente. Y ese es el mensaje final de lo que quiero dejar, es que es realmente una cirugía linda, artesanal, que hay que conocerla, pero sobre todo no termina cuando uno pone el último punto. Ahí Sí, empieza. sí. Por eso es que la cirugía de mix tan difundida dentro de los cirujanos de segmento anterior, pues es útil, está indicada siempre que el glaucoma lo esté contando también un glaumatólogo, porque no es solo poner el dispositivo o hacer la cirugía mínimamente invasiva, sino es el control de la enfermedad, que es compleja y que, como se ha dicho muchas veces, es un juego largo. Sí, y ahí fuiste muy clara en decir que es tratar de prolongar una situación que seguramente va a llevar a una cirugía más radical. Entonces, si no está en manos de alguien que domina el glaucoma, ese paciente va a terminar en un desenlace fatal. Así es. No sé si A los alguno tenga... residentes que estén, si que tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Digamos, ¿cuánto tiempo usted ha visto que los iStent llegan a ser, digamos, funcionales con respecto, por ejemplo, al KDB? ¿Y cuál es el costo aproximado de esas cirugías acá en Colombia? Porque según tengo Bueno, entendido, el iStent es un poco más costoso que, por ejemplo, el KDB y a veces los resultados, por lo menos en disminución de la presión intraocular, se ha visto que en algunas ocasiones el KDB incluso la puede reducir un poco más que en comparación con el iStent. sí, te respondo lo primero. Yo tengo pacientes con iStent hace 4 años que empezamos y están funcionando. O sea, son pacientes que puedo decir que de esos pacientes, si he hecho 2 trabeculectomías, es mucho, o sea, realmente funciona. Okay. El nuevo diseño del W, del iStent W, el Inyecto W, que es como se llama realmente, tiene una boca y un canal un poquito más grande. Entonces, aparte de que es más fácil de implantar, es más fácil de visualizar, tiene también la posibilidad de tener mejor flujo al canal. En cuanto a la goniotomía Cajuc Dual Blade, yo empecé a hacerla apenas el año pasado. Estando en pandemia, hice mis primeros Cajuc porque, bueno, fue el momento en que me llegó y tengo muy poquitos casos y ya voy a hacer la primera trabeculectomía de una paciente que le hice Cajuc en octubre del año pasado. Entonces yo no tengo una casuística mía importante para decir que el Cajuc dura X o Y tiempo, pero lo que está publicado es lo que tú estás diciendo, que tienen una mayor potencia hipotensora. Pues es una goniotomía, pero es una goniotomía en un sector, no es una goniotomía completa. Entonces falla y siempre hay que decirle al paciente, yo creo que una goniotomía Cajuc Dual Blade no dura, por las cosas que yo he leído, no dura más de 2 años. Clemencia, no sé tú Sí. qué me dices. No, yo tampoco tengo mucha experiencia. De hecho, hice la parte de, digamos, de entrenamiento y he hecho 2 pacientes con un sangrado exhaustivo del ángulo que me preocupó muchísimo. El sangrado se resolvió,
pero ese paciente está haciendo como unas sinequias al ángulo. Entonces creo que ese paciente no va bien. Pues claro que estamos cumpliendo la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues lo que también he leído es que no es una cosa para un largo plazo. Entonces, estos casos de No, mix es una cirugía que hay que aprenderla a hacer, pero creo que no está en su punto. O sea, la tendencia irá a ser a encontrar algo de abordaje AB interno que nos lleve a unos resultados mejores. Pero yo pienso que todavía no, lo que tenemos no es lo que va a funcionar. en cuanto a costos, el costo es infinitamente superior al Inject. El valor del Inject es aproximadamente 6 millones de pesos y la cuchilla de Cajuc Dual Blade no vale ni siquiera 1 millón de pesos, vale 900 y pico. Pero es Entonces, desechable, ¿no es cierto? No es es reutilizable. no, es desechable, es desechable. Porque Uno la pierde guarda por si tiene que uno ve que necesita retocar al paso en la misma semana, pero eso a mí no me ha tocado hacerlo. Entonces, hay otros mix que existen que ustedes vieron que no hablaron y que ustedes los han escuchado, que son los mix que son supracoroideos. Tuvimos uno, yo alcancé a poner varios, SAIPAS, y los retiraron del mercado por disminución de recuento endotelial, y los otros supracoroideos es el, pasa con el internet, es el Inyecte Supra, pero no lo he usado nunca, y los subconjuntivales como el Infocus y el Zen. No tenemos experiencia, no hay en Colombia. Sí, no hay. Y una preguntita, por ejemplo, el GAT acá se está realizando en Colombia. Sí, yo no tengo GAT, pero yo sé que, por ejemplo, creo que es Lyle Newell el que ha hecho GAT y también un par en Medellín y lo mismo el AVIC. Sí, pero yo tampoco he hecho, la verdad que no. Yo no tengo experiencia en eso. El- la, la, la cirugía de glaucoma está cambiando mucho, todos los días salen, hay una fuerza de mercadeo muy fuerte y uno no se puede dejar llevar por eso. Uno tiene que hacer lo que uno sabe hacer, lo que tiene, por supuesto, pero si uno tiene un paciente que tiene una catarata, que tiene un glaucoma que está controlado, que tiene 2 o 3 medicamentos, si uno tiene un Cajuc, hay que hacérselo y le va a alargar el tiempo de una trabeculectomía a ese paciente. Gracias, doctora. No, Catalina, con gusto. Alguien me preguntaba también esta semana que estuvimos poniendo una válvula, que por qué si en los videos se veían hacer los túneles esclerales, por qué usaba yo esclera. Y yo uso el parche de esclera como tú lo haces y me parece que es la forma más, digamos, más segura de mantener una válvula por mucho tiempo sin extrusión. Entonces yo le decía a Nicolás, que fue el que me preguntó, que mientras haya tejido donante disponible en este país, lo seguiré haciendo con parche escleral. ¿Tú opinas lo mismo? Completamente de acuerdo. He tenido que hacer túnel y me tocó aprender a hacer el túnel que hace Carolina, tú que estuviste en México. Allá todos hacen el túnel largo al estilo Félix Gil. Entonces no hacen parche escleral. La razón es que es una técnica muchísimo más rápida, menos dispendiosa, pero para mí es mucho más segura. Entonces yo tuve que aprenderlo a hacer porque tuve en algún momento pacientes que venían de Curazao y de Aruba que están volviendo, ¿no, Clemencia? Y Sí, como no sí. son nacionales, no son colombianos, pues no pueden tener tejido donante y esos pacientes vienen todos para válvula, esos vienen con 2 colectomías, con facos, o sea, con situaciones muy feas
y vienen es para válvula. Entonces me tocó aprender a hacerlo, pero yo me siento mucho más tranquila. Incluso yo creo que Clemencia tuvo que sacar una vez una válvula de una paciente mía. ¿Tú te acuerdas de una señora Y se que llama te llegó a Leonor, ti? sí, todavía la veo. Leonor Sí, Silva, Leonor Leonor Becerra, Silva sí. Becerra. Ella era una miope alta, miope muy alta, con una esclera terrible. Le puse parche y la válvula igual se extruyó. O sea, imagínense que no hubiéramos hecho parche ahí. Leonor Becerra de Silva o algo así, esa misma paciente. Y así yo he tenido que sacar de otras personas y bueno, esperemos no tener muchas extrusiones. Sí. Esa es la razón por la cual yo también sigo poniendo parche escleral y lo seguiré poniendo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Hola, doctora, buenos días. Yo tenía una pregunta. Digamos, ¿usted qué viabilidad ve del empleo de la angiografía de acoso como para ver qué pacientes realmente se benefician como del empleo de mí en conjunto con cirugía de catarata? Sería el mundo ideal, la condición ideal, pero pues no lo tenemos y no lo aplicamos en la práctica. Es saber que el paciente tiene justamente los colegas y que se va a beneficiar de un mix al canal. Bueno, Cata, pues yo creo que no hay más preguntas por ahora. Darte las gracias por este tiempo. Esperar que vuelvas a estar con nosotros en otra oportunidad. Clemencia, gracias por la invitación. Y que ojalá te podamos tener presencial pronto. Ojalá, porque es que esto ya está muy aburrido y los residentes que estén los martes, que quieran, si ven alguna cosa que les interese y quieran pasar conmigo, con los brazos abiertos los recibo. Que los invites a verte poner los mix que no ven en San Ignacio. Sí, tampoco es algo muy frecuente. No vayan a creer que es algo que yo lo hago sistemáticamente, no, por las limitaciones que ya mencionamos. Cierto. Bueno, Cata, un abrazo Muchas grande. gracias. Y Un abrazo para todos. Mil gracias, está siempre en tu doctora. casa. Gracias, Abelito. Y gracias a los que estuvieron presentes. Que descansen. Adiós, doctora, muy buena charla. Gracias. Muchas Mil gracias. gracias, doctora. Mil gracias. Excelente charla. Doctora, muchas No, gracias, muy con todo interesante, muy gusto. lindo. Muchísimas gracias a ustedes por estar. Espero verlos la próxima.